Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Póngase entre sus pies. Vamos a orar primeramente para poner todo este tiempo en las manos del Señor. Que sea el Señor ministrando nuestras vidas como nos ha ministrado a través de la alabanza. Yo no sé usted, pero creo que la alabanza este día nos ha ministrado mucho y esperamos que el Señor sea hablando a nuestras vidas el día de hoy por medio de su palabra. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, tú que habitas en gloria, te damos muchísimas gracias, oh Dios. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. No a nosotros, sino a ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Señor, en esta hora hemos alabado y exaltado tu nombre, te hemos adorado, Señor. Tal vez muchos venimos cansados, Señor, del camino, pero renueva nuestras fuerzas el día de hoy por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu gracia, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, por medio de tu siervo. Utilízame, Señor, de una manera especial para que el día de hoy, Señor, tu palabra sea predicada con poder, con autoridad, con humildad, Señor, y sobre todo para edificar a tu pueblo, Señor, que necesita cada día más de ti, Señor, porque tu palabra nos dice que separados de ti nada podemos hacer, Señor, y tu palabra, Señor, es el alimento de nuestras vidas, el alimento de nuestras almas, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, para que tu palabra el día de hoy pueda hacer efecto, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón, y que podamos ponerla nada más, no solo escucharla, Señor, sino ponerla por práctica, Señor. Usa mi vida en el día de hoy, Señor, para que aquel también que escuchará, Señor, este mensaje en las redes sociales pueda ser ministrado, pueda ser confrontado, pueda ser consolado por medio de ella, Señor. En Cristo Jesús, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, usa a tu siervo en esta hora como tú quieras, como quieras en esta hora. En el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios. Abra su Biblia, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor en reverencia a ella. Póngase entre sus pies y vamos a leer. Abra su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Ahí, como usted puede ver en su Biblia, no necesité de un título del mensaje porque la misma Biblia lo da. Dice: un buen soldado de Jesucristo. El día de hoy, ¿cuántos soldados de Jesucristo hay aquí? ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay aquí? Pero ¿cómo dice la Biblia? Un buen soldado de Jesucristo. Hay una diferencia entre ser soldado de Jesucristo a un buen soldado de Jesucristo. Así que si el día de hoy usted vino como un soldado o como todavía no ha entrado a la milicia celestial, el día de hoy, mi amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, incorpórese al ejército de Dios. Y no solo sea un soldado, sino que sea un buen soldado, como lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra. Se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y a su letra dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor primeramente por estar en esta tarde, el día de hoy, hoy domingo, segundo domingo del año 2023. Para mí la verdad es un placer ministrar la palabra de Dios. Esta es mi segunda ocasión que predico un domingo. He predicado varias veces los miércoles, pero el día de hoy me toca predicar la palabra de Dios en un domingo por segunda vez. Y mire lo que dice, ¿verdad? Decía el 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Eso es hermoso porque el día de hoy el pastor Andrés ha hecho lo que la palabra le dice. Él nos ha enseñado a nosotros, a sus discípulos, a los que hemos tenido el privilegio de estar ocupando el lugar de que él normalmente le toca al pastor ministrar la palabra miércoles y domingo. Entonces el pastor de una u otra manera ha hecho lo que Pablo le estaba indicando a Timoteo, que enseñara a otros para que nosotros enseñemos a otros. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos enseñando a otros. ¿Por qué? Porque hay un pastor en esta iglesia que nos ha enseñado a nosotros. Y como buenos discípulos tenemos que prepararnos, ¿qué? En la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios, cuando para que entremos y que entendamos lo que el Señor quiere hablar el día de hoy a cada uno de ustedes, aquí estamos viendo que Pablo le está dando unas indicaciones a Timoteo. Y el mensaje del día de hoy es el buen soldado de Jesucristo. Por eso yo dije, ¿cuántos soldados hay aquí? Porque cuando Pablo le está dando las indicaciones a Timoteo, le está diciendo, ¿de dónde cree usted que le está escribiendo Pablo? De la cárcel. O sea, Pablo sabía lo que era sufrir por el evangelio. Entonces le está dando unas indicaciones a Timoteo, lo está preparando ¿para qué? Para que sea un pastor, para que él también, para prepararlo, para enseñarle, para que él enseñe a otros. Y eso es lo que hemos estado haciendo a través. Pablo comenzó, le mostró a Timoteo el camino, le enseñó, le dijo, vas a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos aquí hemos sufrido? Yo creo que nada de lo que Pablo sufrió. Porque imagínense que Pablo estaba en la cárcel y escribiendo todavía y dándole la idea a Timoteo para que Timoteo pueda enseñarles a otros. Y nosotros, la verdad, no hemos sufrido. Nosotros, a mí por eso me da tristeza saber que hoy domingo, mire qué vacías están las bancas. Porque como no está el pastor Andrés Mielnik predicando, muchas bancas están vacías. Entonces, imagínense, ¿qué le llamamos nosotros sufrir penalidades? Nosotros le llamamos que si alguien nos critica, esto no se compara a lo que Pablo estaba sufriendo en ese momento. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo desde la cárcel y ya en los últimos días de su vida, ya estaba esperando ya su muerte, ya estaba esperando su condena. Ya Pablo ya lo habían ya dicho, ya vas a morir. Y este hombre todavía escribiéndole y diciéndole a Timoteo lo que tenía que hacer. Le dijo en el capítulo 1, le habla, para que vaya entendiendo antes del mensaje, en el capítulo 1 le habla de testificar a Cristo. Le va dando sus indicaciones, cuál va a tener que ser su trabajo en el evangelio. Ya en el segundo le habla lo que vamos a hablar hoy, de ser un buen soldado de Jesucristo. Le habla, más adelante le habla de ser un obrero aprobado. Le habla del carácter, óigame bien, lo está preparando. Le está hablando del carácter de los hombres que iban a venir. ¿Cuáles son esos hombres? Esos hombres perversos que hay ahora, hoy en día. Ya lo estaba preparando a Timoteo y nos prepara a nosotros. El evangelio, mi amigo, no es, si usted todavía no conoce a Cristo, nosotros los que escudriñamos la palabra sabemos que todo lo que acontece en este mundo ya estaba escrito en la palabra. Porque Pablo le estaba diciendo a Timoteo de esos hombres que van a venir, esos amadores de sí mismos, esos engañadores. Eso está sucediendo ahora. Hoy en día hay mucha gente que pone la excusa de venir a Cristo porque hay gente haciendo cosas malas, pero sí ya estaba escrito en la palabra de Dios. Pablo se lo está diciendo a Timoteo que se prepare porque van a venir engañadores. O sea, ya le estaba advirtiendo de eso. O sea que para Timoteo no fue nada raro que aparecieran esas cosas. O sea, lo estaba instruyendo y le dice, predica la palabra. Eso se lo dice en el capítulo 4. O sea que Pablo estaba preparando a Timoteo, dándole instrucciones de lo que a él le iba a acontecer ya cuando él iba a tomar el puesto de Pablo, porque Pablo ya estaba listo para para morir. Entonces el día de hoy, mi amigo, esto es nada más una introducción para que usted entienda lo que vamos a hablar hoy. Porque ser soldado de Jesucristo no se trata de ser bendecidos. Por ahí el evangelio de la prosperidad que dice pare de sufrir, pero aquí la palabra de Dios, Pablo le está diciendo a él, vas a sufrir penalidades. No le está diciendo vas a ser próspero, le vas a decir vas a sufrir. ¿Por qué? Por causa de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos hace creer a nosotros
que como discípulos, como militantes del ejército de Dios, ¿qué nos hace creer a nosotros que el evangelio es fácil? No, si se lo dijo Pablo a Timoteo, también nos lo dice a usted y nos dice a nosotros. Amén. Pero a nadie le gusta sufrir penalidades. Imagínense que nosotros nos sentimos tristes porque alguien está hablando mal de nosotros. Póngase a pensar y póngalo en la balanza. ¿Qué sería peor? Estar siendo azotado todos los días por los romanos por predicar a Cristo, o porque un hermano, un amigo, un desconocido nos critica. ¿Qué es peor? ¿Qué le gustaría a usted? Ese es el evangelio, sufrir penalidades. Entonces, el día de hoy ya hablamos acerca de todas las indicaciones que le está dando Pablo a Timoteo. Pero lo que me llama la atención más es sobre todo, hoy, el día de hoy, en la palabra de Dios le habla Pablo a Timoteo acerca de tres personas seculares que trabajan. Le dice que sea como un buen soldado, como un atleta y como un labrador. Tres trabajos seculares le está diciendo que sea como esos tres, como soldado, como atleta, como labrador. Pero lo que me llama más la atención es el versículo 1. Eso me llena, me dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. He ahí todo. Usted puede ser un buen soldado, usted puede ser un atleta, usted puede ser un labrador, pero no necesitamos ¿qué? Esforzarse en la gracia de Dios. El día de hoy, cuando Marjorie estaba leyendo Salmo 107 y al escuchar la alabanza, ¿qué sería de mí? Yo no sé si usted, cuando se sienta ahí, no sé cuando usted escucha la palabra, no sé cuando usted canta, no sé si usted canta con entendimiento lo que está cantando, porque decía, ¿qué sería de mí? Y Salmo 107 nos habla de cuál era nuestra vida. ¿Cuál era su vida? Yo no la conozco, yo sé cuál era mi vida. Pero dice que cuando clama a Dios nos escucha y nos saca de nuestras angustias. ¿Quién era Harold antes? ¿Qué sería de mí si su gracia, si su misericordia no me hubiera alcanzado? O sea que el día de hoy usted está aquí por gracia y misericordia de Dios. Amén. Usted no está aquí solo para venir como que fuera un cine aquí, venir a ver una película. Si usted cree de que a la iglesia se viene a entretenerse, no, mi hermano, no, mi amigo, a la iglesia se viene a ser edificado, porque hay tanta gente ahí que necesita de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos tomamos el tiempo de escuchar la palabra de Dios para poder proyectarle las buenas nuevas a los que están afuera, a los que necesitan. Entonces, por eso necesitamos lo que dice el versículo 2, necesitamos ser enseñados, pero bien enseñados. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Amén. Así que Pablo, mire lo que dice el día de hoy, cuando estamos hablando acerca de esforzarse en la gracia de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31 dice: Dios siempre está ahí para darnos fuerza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, nosotros, la fuerza no es de nosotros, las fuerzas vienen del Señor. Y hemos cantado el día de hoy, los que esperan en Jehová. Las fuerzas que recibimos es de parte del Señor. Y Pablo entendía eso. ¿Por qué? Porque Pablo mismo, cuando vino y le dijo al Señor de que le sacara el aguijón, él sabía de lo que era esforzarse en la gracia de Cristo. Porque en 2 de Corintios dice, y me ha dicho, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Pablo, cuando le está dando las indicaciones a Timoteo, él sabe lo que es sufrir para Cristo. Él sabe lo que es depender de la gracia de Dios. Él no le está diciendo a Timoteo algo que él no ha vivido, algo que él no ha experimentado. Él está diciendo algo que él ha vivido, porque dice que
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Mi pregunta es, ¿usted se goza cuando es perseguido? ¿Usted se goza cuando se siente débil? ¿O usted pierde el gozo? Yo creo que eso es fácil. Yo ayer hablaba acerca de la paz que Cristo da en el programa. La paz del hombre es, véalo, ven. La paz del hombre es: tengo un buen trabajo, tengo un buen carro, tengo mi esposa, mis hijos, tengo salud. El hombre normal vive en paz. Pero la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esa es la que necesita usted y yo. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Me gozo en mis debilidades, en mis persecuciones, en mis necesidades, en mi angustia. Y lo más hermoso dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted reconoce que usted es débil y que necesita venir a la fuente de poder, ahí es donde nosotros recibimos el poder. El poder no está en nuestra inteligencia, el poder no está en nuestras capacidades. El poder viene de parte de Dios cuando usted viene y se presenta delante de Dios con un corazón humilde. Entonces, el día de hoy, para dar comienzo a las 3 verdades bíblicas que le voy a enseñar el día de hoy, de qué se necesita un buen soldado de Jesucristo. Porque tal vez usted el día de hoy, por eso pregunté, ¿cuántos soldados de Jesucristo hay aquí? Ser soldado es fácil. La verdad es fácil, pero ser un buen soldado requiere de todo esto, de sufrir, requiere de soportar, requiere de permanecer, porque el soldado inmediatamente se siente atacado, se siente que en esta iglesia no hay amor, se sale por esa puerta y no regresa. Pero el buen soldado permanece, el buen soldado se goza en las persecuciones. ¿Quién le ha dicho a usted que el ser cristiano era fácil? ¿Quién le ha dicho a usted que ser cristiano no iba a ser criticado, no iba a ser señalado? Y de vez en cuando somos señalados por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios errores. ¿Pero qué? Nos sentimos como víctimas cuando la gente nos ataca. Pero imagínense, Pablo le está diciendo que va a sufrir. Pero hay veces que sufrimos nosotros por nuestros propios placeres. Por eso sufrimos, pero no sufrimos por el evangelio de Cristo. Qué bonito fuera que usted sufriera porque usted anda en la calle predicando la palabra de Dios y usted está sufriendo porque lo están criticando, porque lo están señalando, porque lo meten preso, porque le dicen niega a Cristo. Qué bonito fuera eso. Pero nosotros venimos y perdemos el gozo porque alguien nos criticó por nuestros propios problemas. Imagínense ahí. Bueno, verdad número 1, no lo estoy regañando, ¿verdad? Gloria a Dios. La primera cualidad que debe tener un buen soldado, primera, es la dedicación. El buen soldado es dedicado. Por eso yo decía, ser soldado es diferente que ser buen soldado. Porque el buen soldado, ¿qué muestra un buen soldado? Que es bien dedicado. Muestra entrega, afán, entusiasmo, consagración, admiración, pasión y fervor. Y sobre todo obediencia. Yo recuerdo que cuando yo estaba joven, en Honduras se hacía el servicio militar obligatorio. ¿Y qué hacíamos los jóvenes ya de 18 años? Llegaban en tiempo de diciembre, noviembre, diciembre, cuando ya sabía que el colegio ya se había acabado, venía el batallón a reclutar jóvenes de 18 años para llevarlos a un servicio militar obligatorio. Y cuando yo venía, yo decía, yo jamás podría ser soldado. Jamás podría irme a meter a una academia militar, porque a mí esto no me gusta, que me estén regañando, que me estén gritando, que me digan, hey, 50 culucas abajo. Y yo decía, eso no es para mí. Pero imagínense, en el evangelio es diferente. El evangelio se trata de obediencia. Entonces yo en ese momento yo decía, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y así hay muchos cristianos. Abren la Biblia, le dice la palabra lo que usted no debe de hacer y lo que usted debe de hacer, o lo que no debe de hacer, y usted siempre hace lo que no debe de hacer. Entonces está desobedeciendo las reglas. Entonces no puede ser un buen soldado. Si usted abriendo la Biblia y le dice la Biblia, le indica la Biblia que no debe hacer eso, y que si usted hace esto va a ser la causa de su desobediencia, ¿por qué lo hace? Entonces póngase a pensar, ¿estoy siendo un buen soldado? Hay algunos que tal vez no llegamos ni a soldado,
Pero el día de hoy no se preocupe, que la palabra de Dios no es para señalar, la palabra de Dios es para darnos esperanza, que hay un Dios, como decía el Salmo 107, hay un Dios que si clamamos en nuestras angustias, en nuestras debilidades, hay un Dios que nos va a fortalecer el día de hoy. Y para eso se predica la palabra. La palabra no se predica para juzgar, para señalar. Obviamente, nuestras concupiscencias, obviamente nuestra manera de actuar, al abrir la palabra decimos wow. Pero ¿qué hace con ese wow? ¿Se queda ahí o el día de hoy la palabra la está escuchando? ¿Qué va a hacer con ella? No sé. Pero que sea el Espíritu Santo tocando su vida el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que demuestra un soldado dedicado? Debe soportar, como decía el 3, debe soportar dificultades como buen soldado de Jesucristo. Los soldados a menudo, mi amigo y mi hermano, cuando van a la guerra, tienen que, por eso decía, fervor, pasión. Ellos cuando van a una misión, ellos van con una sola misión. Ellos van a un campo de batalla donde hay fuego cruzado, pero ellos van unidos. Van unidos, van con una sola misión y van a cumplir esa misión. Usted en una guerra no ve a un soldado del mismo ejército disparándole al otro, ¿verdad? No, van con la misión de ir contra el enemigo. Y así suele pasar en el cuerpo de Cristo. Suele pasar que dentro del cuerpo de Cristo, dentro del ejército de Dios, nos estamos disparando uno al otro. Pero para eso, por eso doy gracias al Señor por la vida del pastor. Con las series de estudio bíblico, venga los miércoles. Se ha tocado dos tipos de series. Se ha tocado la serie de las toxinas del corazón, esas que matan. El orgullo, el chisme, el odio, el rencor, la falta de perdón. Y estamos ahorita con la unidad espiritual que necesita el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? Necesitamos de esas dos. Necesitamos ya perder ya ese odio, el rencor, el resentimiento. Eso no nos lleva a llegar a ser un buen soldado. Ya no podemos estar disparándole uno al otro. Necesitamos venir aquí a animarnos con la palabra. Si un hermano está equivocado, no lo señale, no juzgue, venga, llámelo al lado y dígale con la palabra. Ministrelo con la palabra. Si ya él no quiere entender con lo que usted le está diciendo con la palabra, que se haga enemigo de Dios, no de usted, porque él está desobedeciendo la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando Pablo le decía a Timoteo que va a sufrir dificultades, ¿sufriremos nosotros dificultades? Póngase a pensar el día de hoy. Como buen soldado, ¿sufre usted? ¿Sufre? No como decía que un hermano, un amigo habla de usted. ¿Sufre por el evangelio usted? Póngase a pensar y analícelo, no me lo tiene que decir. Porque por el evangelio de Jesucristo se sufre. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahí está hablando que va a sufrir, que por el evangelio. Ese es el verdadero, ese es lo que Pablo le decía a Timoteo. No le dijo vas a sufrir porque te van a criticar, y sí, también dice que nos van a perseguir y todo, pero aquí le está diciendo vas a sufrir por el evangelio. Vas a sufrir, dice, sino que participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Vamos a siempre, nosotros como cristianos, el que permanece, el que predica la palabra de Dios, preocúpese si nadie lo critica, porque entonces algo no está haciendo usted. Según lo que Pablo le dice a Timoteo, tal vez usted no está mostrando a Cristo. Si usted no está siendo criticado y todo eso, si no está siendo vituperiado por causa del evangelio, preocúpese, porque hay algo que está causando, que no, usted no está mostrando que usted es cristiano, aún alrededor de la gente. Dice que nosotros vamos a sufrir por el reino de Dios. Dice Mateos capítulo 5 versículo 10 al 12. Oiga lo que dice: bienaventurados los que padecen persecución, porque por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, imagínense, le está diciendo la palabra que somos bienaventurados, pero dice que somos bienaventurados por causa de nuestro Señor Jesucristo, no por causa de nuestros deseos carnales, no por causa de nuestras malas actitudes, no por causa de nuestro Señor Jesucristo. Dice que vamos a ser perseguidos, vamos a ser señalados, vamos a ser juzgados. Entonces imagínense, si siguieron a los profetas en el Antiguo Testamento, los mataban por predicar al Señor, por llevar palabra de Dios al pueblo de Israel, los mataban. ¿Cómo no van a criticarnos a nosotros que prediquemos la palabra de Dios? Si nos critican dentro de la iglesia por predicar la palabra de Dios, por amar al Señor, por andarle enseñando a otros, y por eso nos critican, imagínense, ¿cómo no nos van a criticar los de afuera por haber sido convertidos a Cristo el día de hoy? ¿Qué me llama la atención también de un buen soldado? Un buen soldado dice que es enfocado y centrado. Óigame bien esta cualidad de un buen soldado, es enfocado y centrado. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo le dijo a Timoteo, aquí le dice, en el número 4 le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice que ninguno se enreda en las cosas de la vida. Imagínense un soldado en medio de la batalla pensando en su novia y los tiros le están cayendo por arriba, pensando en que ya voy a salir de esta guerra y voy a ir a comprar una casa. Imagínense un soldado así en medio de una guerra. Aparte de que él va a morir por no estar enfocado, por su causa otros morirán. Porque en el ejército de Dios, en el ejército normal, secular, cuando van todos a una sola misión. Pero el buen soldado dice que no se enreda en las cosas de la vida, sino que se enfoca, se centra en la misión en la que fue enviado. Porque el mismo Pablo le está diciendo de que no se enrede en las cosas de la vida. Y hay momentos que nosotros, dentro de la iglesia, conociendo la palabra, nos deleitamos más en lo que la vida, en lo que el mundo ofrece. El pastor la vez pasada hablaba acerca de que ya el mundo está dentro de las iglesias. Porque hay gente que dice de que no existen cristianos carnales, pero Pablo en la palabra de Dios dice que sí existen, porque Pablo le dice: ya no les hablaré como unos niños, o sea, carnales. Y así hay gente carnal dentro de la iglesia, porque está más enfocado en lo que el mundo le ofrece y no se centra en lo que Dios le ha mandado. Amén. Entonces esa es la diferencia entre un buen soldado de Jesucristo, aquel soldado que esté enfocado y centrado en la palabra de Dios. Así que mi amigo, mi hermano en Cristo, tenga cuidado con distraerse con lo que el mundo ofrece. El mundo no ofrece nada bueno, el mundo ofrece destrucción. Dios ofrece salvación. Dios no envió a su Hijo a condenarnos. Dios envió a su Hijo a salvarnos. Nosotros mismos, por el propio pecado que mora en nosotros, es que nosotros mismos nos condenamos. No, usted no necesita que nadie lo condene. Usted mismo se condena porque está en desobediencia al Señor. Por eso yo le decía, aquí a la iglesia no se viene como que esto fuera un cine. Como que voy a ir un domingo. Yo me acuerdo cuando iba al cine todos los domingos a la 1 de la tarde a ver una película. Pero usted no viene a ver una película, usted no viene a entretenerse. Preocúpese el día de hoy o cualquier otro día que usted venga a la iglesia y no sea confrontado con la palabra en ciertas áreas que nosotros, todos, aún yo que estoy aquí parado, porque antes de venir a predicar la palabra me tiene que confrontar a mí también. Yo no puedo predicar algo de que yo no viva. Cuando el pastor vino y me dijo, trae un mensaje, y me dijo dónde fuera, la fuente donde tenía que ir, y trae un mensaje que haga despertar a la iglesia, trae un mensaje de desafío a la iglesia. Y le dije, espéreme, voy a buscar yo algo por mi cuenta, voy a ver con qué vengo. Y me llamaba la atención porque cuando yo veo el soldado, dice que es enfocado y centrado.
Y hay veces que nosotros nos desenfocamos. Hay veces que nosotros podemos perder la paciencia porque tal vez queremos algo que no llega y nos desenfocamos. Y comenzamos a hacerlo a nuestra propia manera de ser. Y de repente, ¡pum!, vienen las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces el buen soldado de Dios no se desenfoca, no va en busca de aquello que tal vez usted no necesita. Mejor espere, porque hoy cantamos a los que esperan en Jehová. Mejor espere en el Señor y que Dios le dé lo que Él crea que le conviene a usted, no lo que usted cree que le conviene a usted. Céntrese y enfóquese primeramente, dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros vamos detrás de las añadiduras primero. Y de repente fracasamos en lo que nosotros decidimos. ¿Por qué? Porque no era de parte de Dios, era de parte suya. Un buen soldado enfocado y centrado en el Señor muestra frutos. Amén. Mire lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan frutos. Yo no sé usted, no conozco su vida, no conozco sus deseos, no conozco cuál es su manera de ver la vida, pero dice que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Estamos hablando de personas que vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, pero dice que la palabra se ahoga. ¿Y por qué se ahoga? Por los afanes de la vida. Hay gente que quiere ser rica y no está malo ser rico. No está malo ir detrás del dinero, de que yo quiero tener una casa, no está malo. Pero la palabra de Dios dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso hay muchos cristianos que pueden estar sentados. Podemos estar sentados, me voy a incluir. Podemos estar sentados en una banca todos los miércoles, todos los domingos, venir los discipulados. Pero si usted ahorita está sentado aquí y está escuchando la palabra de Dios y está pensando en que mañana tiene que trabajar, que ya me quiero ir, esto está haciendo largo, la verdad, esos son los que dicen que la palabra cayó y se ahogó, porque usted está más afanado en lo que usted está haciendo, en pensamientos y todo, y por eso que causa inmadurez espiritual, por eso que no crecemos espiritualmente, porque aquel que viene y viene dedicado, y viene entregado, y viene enfocado, y viene centrado como un buen soldado, recibe esa palabra y comenzamos a dar frutos. Amén. Y ese es el deseo de parte de Dios, no, y el deseo mío también, y el deseo del pastor. El buen soldado es dedicado. En el 4 mismo dice, ¿por qué es dedicado el buen soldado? Porque dice, para agradar a aquel que lo llamó. Ese es un buen soldado. Usted no está aquí para agradar al pastor. Usted no está aquí para agradar al liderazgo. Usted no está aquí para agradar al hombre. Usted está aquí a agradar para aquel que lo llamó. Ese es un buen soldado. Pero de vez en cuando nosotros mejor deseamos quedar bien con el hombre y no decirle la verdad y no corregirlo para no quedar mal. Pero yo siempre he dicho que cuando nosotros amamos a una persona, le vamos a decir la verdad. Y que dice, y ya que conocemos la verdad, ya que conocemos las escrituras, es bonito cuando un hermano viene y le dice a uno, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios con lo que usted está haciendo. Pero si usted se enoja, que está bien que se enoje, pero usted se está enojando con Dios. Si usted el día de hoy está escuchando la palabra y la está sintiendo fuerte, la está sintiendo que es para usted, no, primeramente esa palabra fue para mí también, porque en cierto momento yo entendí que yo no estaba centrado, creyendo estarlo, no estaba. Entonces es bonito cuando la palabra le habla a uno primero, y es bonito cuando la palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para corregir. Y si el día de hoy Dios le está hablando a su vida, gloria a Dios, porque para eso nos preparamos. Los que predicamos la palabra es para edificar al cuerpo de Cristo. Y para aquel que no conoce a Cristo, venga en arrepentimiento y en fe y entregue su vida. Para eso presentamos el Evangelio. El Evangelio es un evangelio de buenas nuevas, no de malas noticias. Las malas noticias las recibe el mundo, las buenas nuevas las recibe la iglesia. Que hay salvación para todo aquel que se arrepiente y recibe al Señor Jesucristo en su corazón.
Para eso predicamos nosotros la palabra de Dios. El soldado secular, ¿qué hace? Imagínense cuando el comandante lo manda a un soldado y le da una indicación, ¿qué hace? Obedecer a su comandante. En el ejército secular comienza desde cabo, soldado, sargento, subteniente, teniente, mayor, teniente coronel, coronel y general. Pero en el ejército de Dios todos somos iguales. Eso es lo bonito. ¿Y a quién tiene que obedecer usted? Al que lo llamó. Nosotros tenemos que buscar agradar a quien nos llamó. Cuando usted agrada al Señor, la verdad usted está en obediencia, usted va a ser bendecido. Hay momentos que nosotros pasamos por situaciones que no deberíamos, pero estamos en desobediencia a aquel que nos llamó. Y es ahí donde nos encontramos en encrucijadas. Y después le queremos echar la culpa a la iglesia, pero la culpa es de nosotros. La culpa fue que usted no vino aquí a ser como ese soldado entregado, ese soldado obediente, ese soldado que me llama la atención, la pasión, el fervor con lo que el soldado va a la guerra. El soldado va a la guerra a defender una nación. Los americanos que andan por ahí andan defendiendo esta nación. Mi pregunta es, ¿usted defiende al cuerpo de Cristo o critica al cuerpo de Cristo? Porque nosotros los miércoles estamos hablando de la unidad espiritual. El buen soldado no critica al otro soldado. El buen soldado cubre, guarda al otro soldado, porque eso es lo que hace un buen soldado. Un buen soldado dice que tiene pasión por lo que hace. El buen soldado de Jesucristo debe tener pasión por conocer a aquel que lo llamó. ¿Y cómo usted lo puede conocer? Abriendo las escrituras. Mi pregunta es, ¿la abre todos los días? ¿O usted se prepara para venir los miércoles y los domingos a escuchar palabra, pero durante la semana no abre la Biblia? Entonces una cosa, ¿cómo usted va a conocer lo que Dios le ha dicho que usted debe de hacer y lo que no debe de hacer si no lo abre? Por eso es que hay muchos cristianos, voy a hablar con el cuerpo de Cristo, cristianos haciendo cosas que no deberíamos de hacer, porque no abrimos la Biblia, no vemos el manual, no conocemos el manual. Sí, algunos conocemos los 10 mandamientos, pero si dice, Jesús dijo los dos más importantes. Si tan solo atendiéramos esos dos, créame, no nos enredáramos en las cosas que el mundo nos ofrece. Amén, gloria a Dios. Vamos a pasar a la segunda. El segundo, ya hablamos del soldado, vamos a hablar ahora del atleta. El atleta, ¿qué es lo que identifica? ¿Qué es lo que un atleta muestra cuando va a unas olimpiadas? Disciplina. Muchos atletas se abstienen de comer ciertos alimentos o de tomar ciertas bebidas mientras ellos se preparan para esos Juegos Olímpicos o para un mundial de fútbol o para lo que sea. Un atleta es disciplinado. ¿Y qué nos muestra un atleta con disciplina? Es su especialidad, es su materia. Un atleta disciplinado se deja instruir, es dócil, es obediente, se somete. Un atleta tiene un maestro, tiene un entrenador, y dice, se deja instruir, es dócil, se deja, es sumiso. Por eso es que algunos de nosotros, yo he estado ahí, cuando yo no me someto a la autoridad que Dios puso acá, yo no estoy siendo un atleta con disciplina, primeramente a Dios. Entonces un buen atleta se somete, es disciplinado, es obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a que hay reglas. Porque en el 5, Pablo habla acerca de, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente. Amén, gloria a Dios. O sea que el atleta es obediente porque dice legítimamente, o sea, él lucha legítimamente. Él sabe que hay reglas que someterse, él se somete a esas reglas, es obediente a esas reglas, y por eso es que llega al final, porque fue obediente a ellos. Entonces imagínense,
¿Cuántos atletas nosotros admiramos? A muchos. Hay uno que yo admiro. Y tal vez a usted no le gusta escuchar de deporte en una predicación, pero es un ejemplo porque estamos hablando que Pablo le estaba dando 3 tipos de enseñanza seculares: que fuera como un soldado, que fuera como un atleta y que fuera como un labrador. Un atleta que yo admiro, Cristiano Ronaldo. Cuando alguien viene y me dice Messi, Cristiano Ronaldo, ¿quién es mejor? La verdad, a Ronaldo yo lo admiro por su dedicación. Porque el otro, lo tiene por naturaleza. Pero el otro es dedicado. Y así, estas son las indicaciones que Pablo le está diciendo a Timoteo: que tenga disciplina. Este hombre una vez en una conferencia de prensa le pusieron una Coca-Cola. El hombre la movió y por eso fue criticado. O sea, el hombre dice: yo no tomo este tipo de cosas, entonces en mi promoción no va a salir. Tiene disciplina. O sea, él tiene disciplina, y nosotros hay veces que tenemos que abstenernos, o sea, tenemos que rechazar cosas que no vienen con nuestra disciplina, que no vienen con lo que Dios nos demanda. Pero hay veces que se nos hace más fácil agarrar aquello que no deberíamos de agarrar. Entonces el atleta le está diciendo que sea un atleta es disciplinado. Amén. Gloria a Dios. La pregunta es: ¿tendríamos nosotros como cristianos ser disciplinados? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Y la palabra de Dios en Mateo 28:20, el mismo Señor Jesucristo le dice que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces ve, eso se requiere de disciplina. Guardar lo que la palabra de Dios nos manda hacer, guardarlo. Entonces hay que tener disciplina para hacer eso. Hay que tener disciplina para no ser oidores de la palabra. Usted no viene aquí a oír lo que la palabra quiere decir. Usted ha sido llamado a ser hacedor de la palabra. Y eso lo vemos en Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros. Porque Mateo capítulo 7 versículo 21 al 27 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínense lo que hace solo ser oidor y no hacedor de la palabra. Qué precioso sería que todo Monte Sinaí en aquel día el Señor nos diga: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo espero y persevero para que el Señor, cuando llegue ese día, me diga: pasa, entra, cena conmigo, la mesa está preparada. A que me diga: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí. Y eso no le está hablando al inconverso, le está hablando a aquel que creyó en Jesús, aquel que se sentó en una banca de una iglesia, tal vez 5, 10, 15, 20 años, pero nunca fue hacedor de la palabra, sino que solamente fue un oidor de la palabra. ¿Qué nos manda a hacer? El Señor nos manda a ser hacedores de la palabra. Y al hacer hacedores de la palabra, estamos glorificando a aquel que nos llamó. No nos glorificamos a nosotros mismos. Nosotros no hacemos las cosas para que nos vean. Nosotros hacemos las cosas que hacemos para que vean a aquel que nos ha redimido, aquel que nos ha salvado, porque esa es la manera que nosotros podemos mostrar a Cristo en un mundo que vive en tinieblas. ¿De qué manera la gente puede conocer a Cristo si no es a través de nosotros, a través de nuestro testimonio? Así que la gente, hay veces creemos de que todo el mundo necesita predicar en un púlpito. No, hay personas, yo puedo estar predicando todos los días si es posible aquí, y tal vez posiblemente no me gane un alma para Cristo, y tal vez uno de ustedes no predica aquí, pero solo con su testimonio la gente se convierte, porque ve que hay algo diferente en usted. Usted ni tiene que decir yo soy cristiano, es la misma persona.
va a oler que usted huele a cristiano. Y por medio de su testimonio, esa persona puede creer y recibir a Cristo en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Así que mi hermano, esfuércese como ese atleta. Esfuércese, tenga dominio propio. Hay cosas que a esta carne le agradan. Hay cosas que esta carne desea. Hay cosas que esta carne quiere. Pero esfuércese. Pídale al Señor dominio propio, porque la corona que nos van a dar, dice que la corona que nos van a dar no es incorruptible. Esos son los atletas esos que andan corriendo por que le pongan una medalla y los suban a un podium y digan que ganó la medalla de oro. Nuestra corona va a ser incorruptible. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. O sea que la corona que nosotros vamos a recibir por ser buenos atletas, buenos soldados de Jesucristo, nuestra corona será incorruptible. No será una simple medalla de oro porque ganamos el primer lugar. Así que siga luchando. Tiene que abstenerse a cosas que al Señor no le agradan. Aunque su carne le diga que sí, usted busque la voluntad de Dios en todas sus decisiones que usted quiera tomar. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay algo reservado para nosotros, pero necesita ser un buen atleta. Necesita tener esa disciplina, ese autocontrol, este dominio propio de abstenerse a cosas que al Señor no le agradan. Yo puedo estar aquí predicando en este momento, el día de hoy. Usted puede tener una manera de pensar acerca de quién está predicando aquí, pero tal vez atrás, fuera de aquí, soy otra persona. Pero al Señor no lo podemos engañar. O sea, nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos y seguir viendo la cruz de Cristo, seguir luchando por aquella corona incorruptible, porque hay algo, primera de Pedro dice que hay algo reservado en los cielos para nosotros. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: mientras observaba a los atletas que compiten, que esto nos desafíe en nuestro propio servicio al Señor. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinémonos el día de hoy. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El día de hoy, hermano, examinemos nuestro corazón. Examinemos si lo que estamos haciendo le agrada al Señor. El Señor no puede ser engañado. Usted y yo podemos hacer cosas que creemos que están bien y que creemos que podemos salirnos, y tal vez usted podrá salirse con la suya por un tiempo, pero créame, va a llegar un momento que esa mala decisión que usted tomó va a rendir cuentas a aquel. ¿Cómo será su corona en aquel día? No lo sé. Pero el día de hoy dice la palabra que nos examinemos. Yo me tuve que examinar antes de pararme aquí también, y me sigo examinando todos los días y sigo entregando todo aquello que yo sé. Naturalmente no necesito ser muy espiritual, no necesito conocer mucho la palabra para saber que hay cosas que yo hago, pienso, digo, actúo, no le agradan a Dios. No necesito ser espiritual, ni usted tampoco. Lo que usted hace, si no le agrada a Dios, examínese el día de hoy. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe y entregue todo lo que al Señor no le agrada. El atleta se prepara cuando corre. Si usted ha visto los que corren en velocidad, los 100 metros, véale la vestimenta a ellos. Es liviana. Tiene unos zapatos, los tenis que usan tal vez pesan ni media libra. Su ropa no pesa. Porque imagínese un corredor con peso, con tenis Jordan grandes, corriendo una velocidad de 100, no va a llegar. ¿Qué le quiero decir con eso? ¿Cómo debe ser su vestidura? Debe ser liviana.
entregue sus cargas. Hay veces que nosotros no podemos llegar a la meta porque hay algo que tenemos, que andamos cargando. Dice, ligera es mi carga, dice el Señor. Dice que nos despojemos. Hay veces que nos tenemos que despojar de toda amargura. Nos tenemos que despojar de todo aquello que nos carga a nosotros. De esa manera usted no va a llegar a la meta. Guardando resentimiento, guardando odio, guardando rencor, guardando el pecado aún. Tal vez el pecado usted lo puede guardar para nosotros, pero al Señor no se lo va a ocultar. Entonces necesita despojarse de eso para poder llegar a la meta y poder alcanzar aquella corona incorruptible, aquello que está preparado, dice, para nosotros en los cielos. Entonces el día de hoy, examínese qué necesita usted entregar el día de hoy. ¿Qué necesita despojarse el día de hoy para que la carga sea ligera, sea liviana y sea como esos atletas que no usan vestimenta muy pesada porque no van a llegar a la meta? Y la idea de predicar la palabra de Dios es que todos lleguemos a la meta. Ese es el predicador que prepare un mensaje para juzgar y para señalar. Esa palabra no viene de parte de Dios. La palabra que viene de parte de Dios es aquella que confronta su pecado, porque es imposible. O sea, hay veces, si usted se va a Proverbios, usted no necesita que alguien le predique. Abre la Biblia y la Biblia le va a decir qué es lo que usted está haciendo. Si usted se va a Deuteronomio capítulo 28, lea del 1 al 14, va a leer lo que usted puede recibir por ser obediente y lo que usted puede recibir por ser desobediente. Entonces hay veces que no necesitamos que nos prediquen, simplemente necesitamos abrir nuestras Biblias y ser corregidos de parte del Señor. Pero el Señor ha utilizado personas desde el Antiguo Testamento, utilizó profetas para que fueran y dieran palabra de Dios, no palabra de hombre. Entonces el hombre de Dios tiene que traer corrección, tiene que traer, pero aquella palabra que venga sin esperanza al que está pecando, al que está mal, no viene de parte de Dios. La palabra tiene que traer esperanza, que decirle, si usted está en pecado, si usted está desobedeciendo a Dios, hay alguien que perdona. Salmo 107 hemos leído. Hay alguien que perdona, hay alguien que escucha aquel clamor de aquella persona arrepentida y que quiere entregar todos sus malos hábitos al Señor. El Señor perdonará sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar sus pecados. Pero usted necesita confesar sus pecados, usted necesita arrepentirse de sus pecados. Amén. Vamos a pasar a la tercera. La diligencia de un granjero, o sea, de aquel que es el que siembra, de un sembrador. La diligencia, esa es una, está diciendo que sea como un buen soldado, que sea como un atleta, que sea como un granjero. La diligencia, ¿cuál es la diligencia de un granjero? Rapidez, prontitud, atención, celo, cuidado, esmero, interés. El granjero es trabajador. Aquellos que han trabajado, yo nunca trabajé en el campo, aquellos pueden identificar algunas áreas de que yo dije, de lo que hace una persona que siembra. Dice celos, o sea, un sembrador tiene que cuidar su cultivo. Se lo pueden robar, pueden venir las aves o sea, hay muchas cosas. Yo no estoy muy entendido acerca de los granjeros, no conozco mucho de eso, pero la palabra de Dios dice que sea como un granjero. Buscamos cuáles son las características de un granjero, y estas son. Aparte de eso, el granjero es trabajador. Y la palabra de Dios nos dice aquí, segunda de Timoteo, lo que estamos leyendo, en el 6, versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe ¿qué? Trabajar primero. O sea, como cristianos, pregúntese, ¿qué venimos a hacer a la iglesia? ¿Venimos a ser espectadores o venimos a trabajar para la obra del Señor? Recuerde que nosotros la verdad, yo le voy a decir honestamente, cuando a mí el pastor me habló acerca de traer un mensaje de desafío, yo le desafío el día de hoy. No sé cuántos años lleva usted en el evangelio,
No sé hace cuántos años Cristo llegó a su vida, si es que llegó, no sé. Pero no podemos seguir sentados en una banca por años y años y años y años y simplemente ser espectadores en una iglesia. Aquí la palabra de Dios, Pablo le está diciendo que hay que trabajar. Para que miremos frutos, tenemos que trabajar. Yo no me convertí a Cristo para ser un espectador. Yo decía, el día de mañana, yo sabía que en algún día yo iba a llegar a ser cristiano. Yo era católico, según. Pero yo decía, algún día Cristo va a llegar a mi vida. Algún día. Y ese era mi sentir, ese era mi deseo. Pero el día que yo llegue a ser cristiano, yo quiero ser de los buenos cristianos. O sea, ese era mi deseo. Quiero ser de los buenos cristianos, quiero ser de aquellos que trabajen y para la gloria de Dios. No es jactancia, pero desde el día que Cristo me encontró, no he parado de trabajar para la obra de Dios. Y le pido al Señor que guarde mi corazón, que guarde mi vida, porque nosotros podemos caer en lo que Pablo le estaba diciendo, porque Pablo no le estaba diciendo a Timoteo que iban a venir del mundo amadores de sí mismos, que iban a venir del mundo mentirosos, farsantes, no, iban a salir de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guarde, que seamos humildes, que trabajemos para la obra del Señor, que nos mantengamos siempre en su misión, siempre diligentemente como el granjero, tener ese celo, tener ese deseo de servir, ese fervor de servir al Señor, porque dice que todo granjero tiene que trabajar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos años lleva usted desde que aceptó a Cristo? ¿Cuántas veces ha servido o ha dejado de servir en la obra del Señor? ¿Por qué ha dejado de servir? No lo sé. Y la verdad, si usted me dice, oh, pero a usted no le debe interesar, claro que sí me interesa, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Y todos deberíamos de crecer juntos. ¿Para qué? Para adquirir aquella corona incorruptible. Hay algo en los cielos que nos espera. Pero pregúntese, sin trabajar, ¿cuáles van a ser los frutos que usted va a recibir? Porque ese es el sembrador, eso es lo que recibe. El sembrador trabaja en la agricultura, trabaja en el cultivo, siembra la semilla y está trabajando y está podando aquello que va creciendo. ¿Por qué? Porque él está esperando que eso que sembró, tarde o temprano, va a crecer y va a comenzar a dar frutos. Pero ¿cómo usted espera recibir frutos si no está trabajando en la obra del Señor? ¿Qué frutos puede recibir un cristiano que no predica a Cristo? Que viene cuando quiere. Mire qué vacío está la iglesia ahora. Viene cuando quiere. Si el pastor viene y dice, hey, no voy a predicar, se van y ahí aprovechan. Pero hay unas cámaras. El pastor dijo, pongan cámaras, quiero ver cómo está la iglesia, quiero ver quiénes los pecadores no llegaron. Así que no va a ser ninguno de nosotros que le va a decir al pastor quiénes no vinieron. Van a ser las cámaras y ahí les va a llamar el pastor, pecador, ¿por qué no viniste? Entonces, hermano, hay que trabajar. Amén. Yo dije, hermano, hay que trabajar. Ese es el desafío que yo invito a la iglesia en el 2023. Levántese de su banca. Si hay algo en su vida que no le está permitiendo servir al Señor porque se siente indigno al Señor, todos somos indignos al Señor. Pero si hay algo o alguien que está interrumpiendo dar ese paso para seguir sirviendo al Señor con ese deseo que tal vez en algún momento sirvió, abandone ese pecado, abandone eso que le está estropeando el camino para servir al Señor. Tiene que hacerlo, hermano, porque no hay ninguna manera de decirle, tiene que abandonar lo que usted está haciendo. Es como cuando hay Santa Cena y yo digo, hey, ¿por qué tal persona no tomará? Porque siempre va a haber algo que esté interrumpiendo esa comunión con Dios. Y si eso algo o alguien está interrumpiendo esa comunión con Dios, necesita abandonar, porque usted le está diciendo al Señor, es más importante lo que yo tengo aquí que tú, que tener esa comunión contigo. Y el Señor quiere tener esa relación contigo. El Señor no murió en la cruz del Calvario para que usted haga lo que usted quiere. Deje que el mundo haga lo que él quiere, lo que ellos quieren. Ellos tienen
una manera de decidir qué hacer. Pero nosotros, los redimidos de Cristo, de Jehová, cuando decidimos entregar nuestra vida, nosotros ya no tenemos eso de decir si lo hago o no lo hago. Usted tiene que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Hay que ponerse a trabajar. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miel que envíe obreros a su miel. ¿Qué le está diciendo aquí? La miel es mucha. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Y dice, y los obreros somos pocos. El pastor desea que toda la iglesia se levante junta. Por eso el pastor ha estado, no crea que es bonito escuchar esa serie que estamos tomando, la de las toxinas, la de la unidad espiritual en el cuerpo de Cristo. Es necesario porque un cuerpo dividido no puede trabajar y necesitamos más obreros. Hay tanta necesidad dentro de la iglesia como afuera. Hay tanta necesidad, oiga bien, hay tanta necesidad dentro de la iglesia como afuera. Pero ¿cómo estamos tratando esas necesidades? ¿Estamos siendo esos buenos soldados? ¿Estamos siendo esos buenos atletas? ¿Estamos siendo esos buenos labradores? Respondámonos nosotros mismos. Yo no necesito responder por usted. Pero el día de hoy yo le invito a que se una a los líderes que el pastor hemos estado ahí 6 años a la mano del pastor, fieles. Yo doy gloria a Dios por aquellos que no hemos abandonado al pastor en 6 años. Hemos estado ahí con luchas, con dificultades, porque el evangelio no es fácil. Si alguien les está vendiendo un evangelio fácil, les está engañando. El evangelio es duro, pero hay que seguir perseverando por aquella corona que está esperándonos. Amén, gloria a Dios. El trabajo de Dios, lo que usted haga aquí, no es en vano. No se lo va a pagar el pastor, no se lo va a pagar el liderazgo. Usted va a tener una recompensa en el cielo. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, el trabajo que usted haga aquí no es en vano. El Señor va a recompensar eso que usted está haciendo aquí. Entonces, para concluir el día de hoy, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos visto un cuadro de un servicio que Pablo le presentó a Timoteo. Hemos visto el servicio de un soldado que son dedicados, como atletas disciplinados, como agricultores diligentes. La pregunta es, ¿qué aprendemos el día de hoy de esto que Pablo, estas figuras que Pablo presentó? ¿Qué aprendemos? Si usted el día de hoy no ha sido diligente, no ha sido disciplinado, no ha sido obediente, el día de hoy usted puede venir en arrepentimiento y fe a pedirle, a clamar al Señor, como hemos entonado la canción de Sumérgeme. El día de hoy, si usted no ha servido al Señor de la manera que la palabra de Dios le manda hacer, el día de hoy venga y dígale al Señor: sumérgeme, necesito de ti. Dígale como el soldado: mi armadura es desgastado. Si usted se siente cansado el día de hoy, o si usted se siente que no ha servido en el 2022, pero este año se quiere comprometer no con el pastor, sino que se quiere comprometer con el Señor, el Señor el día de hoy escuchará su clamor. El Señor el día de hoy escuchará sus palabras, porque recuerde que el Señor, antes de que haya palabra de nosotros que salga, el Señor ya conoce nuestros pensamientos. El Señor ya sabe quién ha sido ministrado el día de hoy por esta palabra. El Señor ya sabe quiénes escucharon esta palabra y no le pusieron atención, les entró por acá, les salió por ahí, salió por esa puerta, igual o peor. El Señor ya lo sabe. Pero yo los desafío en este día de que nos pongamos a trabajar. Nuestra labor aquí no es en vano. Así que póngase entre sus pies. Podemos parar la transmisión ahorita, mi hermano. Y el grupo de alabanza lo invito